Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos, en esta modalidad de seminario general virtual. Hoy, conjuntamente con Carolina Brandaris, nos proponemos de reflexionar sobre justamente las políticas del cuidado, la economía popular y qué nos revela eso desde el punto de vista de una agenda de un Estado social. Así que es un gusto compartir este momento con ustedes, con Carolina, con la que trabajamos hace tiempo y con la que tenemos intercambios intelectuales y políticos. Con lo cual le damos la bienvenida a Carolina, que es actualmente directora nacional de Cuidados Integrales. Y le escuchamos, después yo reaccionaré sobre su intervención. Muchas gracias. Bueno, gracias Alex, bueno, buenas tardes a todos los que están escuchando del otro lado en la virtualidad. Bueno, un poco para, digamos, enmarcar un poco las reflexiones respecto de la agenda del cuidado, me parece que es importante poder plantear para arrancar que bueno, que en América Latina nuestro arribo a la agenda del cuidado es desde el reconocimiento del nudo de la desigualdad que vivimos las mujeres en el mundo del trabajo, con el sujeto o los sujetos del movimiento feminista como protagonistas de esa lectura de la situación, y que justamente ese nudo de la desigualdad implica tiempo material que las mujeres le dedicamos en una doble jornada laboral al cuidado, y que eso genera una segregación en términos horizontales de trabajos feminizados como la docencia, como la enfermería, como aquellos trabajos que son la extensión de las tareas del cuidado que desempeñamos en casa, y a su vez una segregación de carácter vertical, que es ese famoso techo de cristal o piso pegajoso, que hace que muchas veces no podamos acceder a aquellos cargos de jerarquía en el mundo laboral o a aquellos cargos de representación política o sindical, producto del tiempo material que le destinamos al cuidado, pero también a la construcción de subjetividad que solemos hacer, que la sociedad deposita determinadas expectativas en nosotras, que imposibilitan bueno, que accedamos a esos lugares de poder, ¿no? Fundamentalmente. Si bien ese es digamos, cómo nosotros llegamos a la agenda del cuidado en América Latina, los debates a nivel mundial están planteando que el cuidado es un derecho que cualquier estado de bienestar en este contexto tiene que empezar a garantizar, ya que ninguna persona puede prescindir del cuidado, por lo tanto, esa necesidad tiene que erigir un nuevo derecho que los estados que actualmente se digan de bienestar tienen que garantizar junto a la educación, junto a la salud y a la seguridad social, como un cuarto pilar que se plantea en términos de derechos en el marco de un estado de bienestar, ¿no? De un estado que cuida también, si nosotros queremos así llamarlo, y que podría contraponerse también a un estado que plantea que hay determinada población que es de descarte, ¿no? Uno podría hacer un contrapunto entre los estados de bienestar y los estados que cuidan con aquellos estados que justamente, o el estado social, como seguramente, digamos, arribemos a esa reflexión luego de la intervención de Alex, junto a aquellos estados que consideran que la mitad de la población es de descarte, ¿no? Bueno, digamos, si en muchos centros urbanos ya vivimos una crisis del cuidado, lo que se denomina una crisis del cuidado, producto de que nuestra cotidianidad, el ingreso de las mujeres al mundo del trabajo, de algún modo entran en conflicto con las formas de organización social del cuidado que solemos sostener culturalmente. En el marco de la pandemia esto se recrudece mucho más, porque no contamos ni con instituciones que cuiden, como la escuela, que además de educar cuidan, jerarquizando el cuidado, ¿no? Por supuesto,
ni podemos contar con servicios del cuidado, con cuidado que se pueda contratar, porque bueno, estamos en el marco de políticas de aislamiento social obligatorio. Por lo tanto, hay el cuidado se vuelve ineludible en la realidad cotidiana de cualquier familia que vive el aislamiento social obligatorio, y me parece que, bueno, abre la pregunta respecto de la posibilidad de corresponsabilidad de ese cuidado, de modo tal de que, de que el conjunto nos hagamos responsables de ese cuidado y podamos incluso poder concebirlo como una tarea que podamos, con la cual podamos vincularnos desde el disfrute, ¿no? Pero bueno, parte de la introducción que nosotros queríamos hacer a un programa que queríamos compartir, que venimos llevando adelante, que es El Barrio Cuida al Barrio, parte también de la reflexión respecto de aquella interseccionalidad que se vive respecto de la opresión de clase y de la opresión de género, que justamente lo que significa es que haya muchas mujeres que no puedan prescindir de ese cuidado, que las mujeres trabajadoras más humildes no puedan preguntarse si cuidan o trabajo y no puedan justamente incorporarse al mundo del trabajo, sino únicamente cuidar, y por lo tanto es muy importante poder valorizar económicamente ese cuidado, ¿no? Y desde ese lugar es que también, y también bajo la comprensión de la realidad que se vive en los barrios populares, pudiendo comprender, los déficits y la vulneración del derecho habitacional que se vive en los barrios populares, muchas veces la dificultad al acceso de servicios básicos como el agua potable, o también cómo la alimentación y las necesidades básicas se resuelven desde la gestión de lo comunitario. Es muy importante, bajo esa comprensión, poder pensar un aislamiento que sea comunitario, un quédate en tu barrio, si se quiere, y un programa como El Barrio Cuida al Barrio, que pueda partir desde, por un lado, desde la realidad de muchas mujeres que no pueden prescindir del cuidado, por un lado, y desde la comprensión de la realidad de los barrios populares, en las cuales la gestión de lo comunitario es fundamental para la resolución de necesidades básicas, ¿no? Y bueno, y en ese contexto es que pensamos justamente para fortalecer esta idea del aislamiento comunitario, un programa como El Barrio Cuida al Barrio, que parte de fortalecer este aislamiento comunitario y parte también de la valorización de aquel trabajo y de aquella referencia que construyen aquellas mujeres fundamentalmente que sostienen los merenderos y los comedores en los barrios comunitarios y que ineludiblemente se vuelven una referencia para, por ejemplo, el acceso al ingreso familiar de emergencia, para situaciones de violencia de género, para cuestiones vinculadas a políticas gubernamentales como a la resolución de necesidades comunitarias, ¿no? Y desde justamente la valorización de ese trabajo, de esa referencia, es que nos parece que es muy importante que, la herramienta o el diseño de la política pública pueda estar para fortalecer justamente ese rol, porque nos parece que dado que hay territorios en los cuales justamente, el Estado no llega muchas veces, es muy importante que llegue a través de aquellas referencias que pueden, que conocen, por ejemplo, la población de riesgo y que por lo tanto pueden, construir el mapeo de la población de riesgo mucho mejor que quien no tiene conocimiento del territorio. Cuestiones que hacen a un saber popular y de las cuestiones vinculadas a lo comunitario, que nos parece que es muy importante que la política pública pondere y ponga en valor. Eso es un poco la descripción del El Barrio Cuida al Barrio, y nos parece que es muy importante que la política pública pueda justamente diseñarse en función del conocimiento del territorio, de poder reconocer que no es lo mismo cuarentenear en cualquier territorio, desde las características y conocimientos propios de los barrios populares y desde el valor y desde el poner en valor de las referencias comunitarias como de quienes sostienen los comedores y los merenderos.
Perfecto. Justamente quería, en diálogo con lo que plantea Caro, es mostrar cómo se articula esta agenda del cuidado con la agenda que venimos llevando adelante de reflexión y de acción sobre la economía popular, ¿no? Porque justamente hay todo un proceso histórico de constitución de la economía popular como una agenda política y una agenda de las organizaciones, pero también una agenda académica cada vez más densa, para pensar ese mundo del trabajo de aquellos trabajadores que generaron su propio trabajo, que es una de las primeras definiciones de la economía popular, ¿no? Y ahí, en ese sentido, el trabajo del cuidado, de alguna manera, es un trabajo generado por los propios trabajadores, pero que tiene una característica un poco distinta porque es un trabajo, de alguna manera, que siempre estuvo, ¿no? O sea que inclusive la idea de un trabajo que se genera podría entrar en crisis en ese caso, porque finalmente es una práctica más bien que siempre estuvo y que no está reconocida o no está valorizada, no está ni reconocida ni valorizada, ¿no? Entonces ahí hay un primer punto que me parece clave, que es el tema de la valorización, sobre la cual insististe mucho y que me parece clave en este proceso y en la elaboración de algunas políticas. Es en esa línea, ¿no? O sea, de que me gustaría precisar algunas cuestiones. Cuando se habla de un trabajo no valorizado, eso significa que no existen las instituciones sociales para poder, de alguna manera, elaborar el valor de ese trabajo, ¿sí? Y eso se debe tanto al hecho que no hay un reconocimiento de una actividad, por un lado, y que por otro lado no se constituyeron las convenciones que permitan elaborar el valor de ese trabajo. ¿Y eso qué nos muestra? No que esto es otro tipo de trabajo, es al contrario. ¿Sí? La economía popular y el cuidado da cuenta de la lógica del trabajo. Es decir, que efectivamente todo valor de trabajo es un valor convencional. O dicho en otros términos, que todo valor de trabajo se constituye históricamente. Y que en el caso del cuidado y la economía popular, lo que estamos observando es un proceso social de valorización de un trabajo. Y eso es bien interesante, digamos, en términos sociológicos, porque da cuenta de un proceso en curso. Muchas de las actividades ya constituidas está rutinizada el proceso social de valorización del trabajo, está invisibilizada. Uno ya no se pregunta tanto por qué las cosas valen lo que valen o por qué el trabajo vale lo que vale, o peor aún, supone que hay una teoría económica que nos lo viene a explicar. Ahora, la economía popular lo que viene a hacer es hacer estallar la pregunta sobre el valor, la muestra, la demuestra. Y en el cuidado también, justamente porque es parte de la economía popular en ese caso, no va más allá, pero en ese caso del programa al cual se refería Carolina es muy importante, pero además está vinculado realmente con una actividad que siempre estuvo y que siempre fue invisibilizada, además de desvalorizada, ¿no? O sea, la doble dimensión. Y ese programa que está en curso de Barrio Cuida del Barrio, y ya que digamos, estamos dando esta charla en medio de la pandemia, nos parecía que valía la pena, digamos, poner sobre el tapete este programa que se inició hace poco, ¿no? Y que se está desarrollando en algunos barrios, que aspira a desarrollarse en más barrios. Es un programa que viene a condensar muchos de los conceptos de una forma de acción pública que justamente algunas organizaciones reivindican. Entonces, ¿qué es una acción pública? Una acción pública es un concepto que viene de Joubert y Müller, pero que remite en esa idea de una acción conjunta entre el Estado y otro actor ajeno al Estado. En ese caso, la acción conjunta entre el Estado, organizaciones sociales, organizaciones políticas, iglesias, el Estado en sus distintos niveles, el Estado en sus distintas dependencias, ¿no? Entonces, es muy interesante porque es una acción común, efectivamente, la que se propone a través del programa del Barrio Cuida al Barrio.
Y eso es un primer punto para señalar, porque ahí hay algo de una dimensión de ese Estado social. Estado social con guión, en el sentido, como lo señala siempre Francesco Calegaro en las conversaciones que tenemos sobre ese tema, que ya no es lo social como adjetivo del Estado, sino lo social como sustantivo. Es decir, un Estado que efectivamente toma cuenta el estado de lo social. ¿Sí? Un Estado social toma cuenta del estado de lo social, es decir, de la sociedad realmente existente, que trata de articular con eso, con esa realidad. Entonces es un modo de acción pública que dista mucho, si quieren, de la lógica de la política pública, tal cual como se entiende en general, es decir, una elaboración más en abstracto y en un plano, digamos, de un Estado que totaliza y cuya acción después se implementa, ¿no? Y eso es un punto que me parece importante, poder distinguir entre la política pública y la acción pública, en ese concepto. Me podrán retrucar, no lo pueden porque la modalidad virtual no permite retruco, pero puede haber retrucos asincrónicos, pero en todo caso podrán retrucar que efectivamente es una concepción restrictiva que tengo de la política pública, pero la idea es que se entienda bien el concepto. Si eso lo elevamos, si pasamos del problema de la acción al problema de la forma de organización del Estado, ahí estamos incorporando otro concepto, que es el Estado social como un Estado que hace cuerpo a las mediaciones sociales. Es decir, que no es una relación Estado-sociedad, sino que es el Estado que articula con las mediaciones sociales. Eso es una concepción del Estado que diluye esa idea que a veces hay en los medios de comunicación de cómo puede ser que, por ejemplo, las organizaciones sociales estén de los dos lados del mostrador, ¿no? Primero, porque es una concepción comercial del Estado que no permite entender la política, pero además porque justamente lo propio de un Estado social con guión es un Estado que hace cuerpo con las distintas mediaciones sociales. Y eso implica, la idea de mediación social es fundamental porque implica que no hay nadie que habla en nombre de las organizaciones, que sería el problema de la representación en el Estado, sino que la organización que habla inmediatamente, como mediación. ¿Sí? Entonces, eso es clave porque es otro tipo de Estado que se ve en el programa del barrio, Cuida al Barrio. Y un tercer elemento, un primer elemento sería ese elemento de la acción social, un segundo elemento es esa dimensión de la mediación social, y un tercer elemento sobre el cual insistías, Caro, que tiene que ver con el problema del saber. Y ahí hay varias cuestiones del saber que son fundamentales. Finalmente, un Estado social es un Estado cuyo punto de partida es que asume que no sabe. Porque finalmente, cuando uno habla de la cuarentena en casa, es decir, no se mete en la domesticidad. Es decir, uno supone que la gente de su casa sabe cómo va a llevar adelante su cuarentena. Tiene una serie de reglas que tiene que respetar y punto. Ahora, en el barrio también debería estar ese supuesto, de que uno asume que en los barrios hay una serie de organizaciones donde la gente sabe cómo llevar adelante la cuarentena en el barrio. Porque llevar la cuarentena en el barrio tiene el mismo problema que llevar la cuarentena en cada una de nuestras casas, y que cada barrio va a tener una especificidad, ¿no? Y sobre ese punto, si te parece, para que dialoguemos sobre eso, sería interesante justamente ver cómo pensás vos esa captación de la especificidad barrial y cuáles son los dispositivos que se desarrollaron para poder captar esas realidades barriales y poder captar esos saberes populares y organizacionales que hay. Sí, me parece que es muy importante poder reconocer que no se cuarentena o el aislamiento social obligatorio no es del mismo modo en cualquier territorio, ¿no? A partir de esa reflexión y que bueno, digamos, justamente
digamos, asume determinadas características en territorios como los barrios populares. Uno no puede generalizar en todos de la misma manera, pero justamente parte de este dispositivo que se armó tiene que ver con que el puntapié inicial para el despliegue de esa política son los comités de emergencia, donde confluyen los actores locales, de modo tal de poder, digamos, que justamente que esta política esté mediada por los actores locales como principales protagonistas del despliegue de esta política, y que en función de ese saber que está puesto en valor, se pueda desplegar la política en función de las necesidades concretas del propio barrio, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, un barrio de monoblocks que un barrio de casas bajas. No es lo mismo la Villa 31, por ejemplo, que no tiene acceso al agua potable que otros barrios que sí tengan acceso al agua potable, digo, para pensar, por ejemplo, cuáles son las condiciones en las cuales se puede promover prácticas de cuidado y de autocuidado, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando decimos lavate las manos, ¿no? En los barrios concretos en los cuales vamos desplegando el programa El Barrio Cuida al Barrio. Por lo tanto, me parece que es muy importante pensar como puntapié inicial ese comité de emergencia que es, digamos, el lugar, el espacio en el cual confluyen los actores locales y aquellos actores que también forman parte del Estado Nacional, pero que digamos, que ponen relieve y en protagonismo a los actores locales, que pueden desplegar una política en función de determinado saber y de determinado conocimiento respecto de las características de ese barrio, ¿no? Me parece que eso es muy importante porque son quienes, en definitiva, establecen, por ejemplo, los puntos en los cuales se ponen las postas comunitarias en las entradas y salidas de los barrios, son el espacio en el cual se define cuáles son los horarios en los cuales se sostienen esas postas comunitarias, cuál es la vida cotidiana del barrio, cuál es el horario, por ejemplo, en el cual no es del mismo modo en el cual, digamos, se inician esas postas comunitarias en función de los horarios propios del barrio, ¿no? En cuando, digamos, hay barrios que son más, digamos, que tienen usos y costumbres, digamos, más tempranas que otras, y bueno, digamos, cuestiones que hacen a las cuestiones particulares del modo de vida de cada uno de los barrios. Uno puede pensar en generalidades, pero hay cuestiones particulares que son muy importantes que esos actores locales las definan en estos comités de emergencia donde, en definitiva, se despliega esa política. No, y después me parece muy importante esto que decías, Alex, respecto de cómo de algún modo tanto los movimientos feministas como las y los trabajadores de la economía popular coinciden en una reflexión sobre el trabajo, ¿no? Sobre, en definitiva, determinado trabajo que estaba invisibilizado y que puja por su valorización, ¿no? Ya sea en las cuestiones vinculadas al cuidado, el movimiento feminista, respecto de poder observar en el cuidado un tiempo, una dedicación, una actividad económica que le implica a la sociedad determinados puntos del PBI que merecen ser reconocidos, determinada sostenimiento de organización social y relaciones sociales que se mantienen de determinado modo, que los movimientos feministas pujan justamente por desnaturalizarlos, ¿no? Y en la desnaturalización construir una organización social que sea más equitativa y que no implique justamente una doble jornada laboral para los recorridos y las trayectorias de mujeres determinadas que justamente tienen imposibilitado su desarrollo en el mundo del trabajo producto de estas situaciones, y también como impulsa determinado, digamos, parte de ese movimiento feminista que uno pudiera caracterizar como más popular, en no únicamente empujar la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo, sino, como dice, por ejemplo, Silvia Federici por ahí, como una de las grandes autoras que trabajaron mucho teóricamente
en el reconocimiento del cuidado como un trabajo, también incluso dinamitar las paredes de lo público y de lo privado, ¿no? Que la posibilidad de justamente de esa valorización respecto de esa tarea que desempeñan generalmente o socialmente o culturalmente por mandato cultural las mujeres, únicamente va a poder ser tal en tanto y en cuanto se dinamiten esa división entre lo público y lo privado y, digamos, la valorización social ingrese también al interior de la casa y pueda observar que aquel tiempo y dedicación y actividad que desarrollan, digamos, culturalmente las mujeres es importante poner en consideración y valorar económicamente, ¿no? Me parece que en esa puja por la valorización económica coinciden tanto los movimientos feministas como la UTEP. Me parece importante también poder considerarlo. Sí, totalmente. De hecho, digamos, uno podría decir que uno de los efectos de la crisis actual que provoca la pandemia ha sido justamente visibilizar la continuidad del trabajo dentro del capitalismo y dentro de la vida social contemporánea, ¿no? Veníamos de una oleada de discursos sobre la vida económica en la cual, por buenas razones, de hecho, el capital financiero más... que parecía más abstracto, dominaba de alguna manera la lógica del capital, y era así, de hecho, pero finalmente nos damos cuenta que cesa la actividad, es lo como un compañero Pablo Chena nombra esta situación como una especie de paro general involuntario. O sea, de repente la sociedad toma conciencia de que el trabajo es central y de hecho cae el PBI, cae la actividad, porque no se puede trabajar, ¿no? Porque finalmente, en abstracto uno podría decir, bueno, pero el capital podría continuar circulando si no es portador de virus. Bueno, nos damos cuenta que el capital no circula si no hay trabajo, ¿no? Entonces, es bien interesante porque vuelve a visibilizar la centralidad del trabajo en el capitalismo. Y a su vez, que eso, digamos, podría ser la característica de cualquier crisis provocada por la cesación de la actividad laboral, pero en ese caso aparte, es una crisis que tiene dimensiones justamente sanitarias y que implica justamente cuidados. Con lo cual, ahí hay un segundo proceso de visibilización, que se visibiliza la necesidad de una sociedad que organiza parte de sus actividades económicas en torno al cuidado, ¿no? Y por otra parte, en este contexto, también visibiliza que gran parte de las actividades de cuidado son llevadas adelante por los sectores populares. Entonces, es muy interesante la cadena de visibilización que eso provoca, sabiendo, digo, para no pecar de optimista, de que las crisis permiten momentos de concientización y si no se trabajan conceptualmente, institucionalmente, después de pasar la crisis podemos volver a un estadio anterior de negación de algunas realidades. Entonces, por eso es importante también este tipo de intervenciones mientras la crisis se va desarrollando para que se pueda fortalecer la necesidad de pasar a un plano institucional, ¿no? Y eso me parece que es clave, porque eso es otra dimensión del Estado social, ¿no? Un Estado que actúan comúnmente, un Estado que incorpora las mediaciones, un Estado que sabe que no sabe y que por ende capta los saberes, y no los saberes individuales, sino los saberes constituidos colectivamente a través de esas mediaciones, y eso incluye inclusive los saberes obviamente académicos, pero no solamente, o sea, incluye los saberes científicos, pero no solamente, también los saberes populares, también los saberes de cuidado. Pero además es un Estado cuya transformación pasa en gran medida por la transformación institucional. Y eso creo que es clave porque, y ahí te hago una pregunta, porque se desarrolló este programa, ¿no? del barrio cuida al barrio. Sé que en distintos lugares, inclusive
se habla del barrio cura al barrio, ¿no? La idea de sanar directamente dentro del propio barrio. ¿Cómo te imaginás vos? Porque eso es una medida que finalmente se toma durante la pandemia, ¿no? Para responder a una crisis. Pero uno podría pensar en un modelo más permanente, o sea, que no sea solamente un modelo de crisis. Estoy pensando en los modelos de medicina comunitaria cubana, por ejemplo, que piensa formas de cuidado comunitario y tiene mucha eficacia en algunas situaciones, ¿no? Pero bueno, eso estoy pensando yo, por ahí vos pensás otra cosa. Por eso te preguntas cómo ves justamente el devenir institucional de este tipo de programa para pensar el cuidado, la economía popular y justamente un nuevo Estado. No, me parece muy importante lo que decís, Alex, porque de algún modo es, digamos, poder reconocer las redes comunitarias preexistentes, ¿no? Que la política se pueda asentar en las redes comunitarias preexistentes y poder preguntarse, ¿no? Si existe un cuidado comunitario. De algún modo la pandemia nos devolvió esa pregunta, ¿no? Veníamos con una idea de cuidados que se sentaba muy en la idea más individual de cuidados o más familiar o más de organización social vinculada a lo familiar, y creo que la pandemia nos puso de manifiesto esta idea del cuidado comunitario que es preexistente y que en todo caso la política se asienta sobre esa idea y sobre las redes existentes que además de esta idea de saber respecto a recuperar esas mediaciones y esas redes comunitarias preexistentes, también implica niveles de consenso, niveles de cobertura muchísimo más amplias, niveles de despliegue de esa política que son muchísimo más efectivas que cualquier otra política que se despliegue sin contemplar esas mediaciones, ¿no? Me parece que eso también es importante pensarlo, ¿no? Digamos, de algún modo esas mediaciones suponen un saber y también suponen un consenso, suponen una cobertura y un despliegue muchísimo más amplio que cualquier otra cuestión. Y sobre la pregunta puntual que vos me hacías, me parece que sería interesantísimo pensar en cierta sistematicidad de un programa de tales características como el barrio cuida al barrio, ya sea para las cuestiones más sanitarias, que muchas veces, digamos, siguiendo determinados modelos de salud más vinculados a Ramón Carrillo, por ejemplo, en la tradición de nuestro país, podrían solventarse fundamentalmente en lo previo, ¿no? A las condiciones de salud por sobre las condiciones de enfermedad, y en ese sentido a las cuestiones de prevención más que a las cuestiones de resolver una enfermedad. Me parece que sería muy interesante pensar en fortalecer una política pública que tenga cierta permanencia en los barrios con una política de sostenimiento y de fortalecimiento de estas redes comunitarias en términos sanitarios, y fundamentalmente también se me ocurre la idea me parece que es importante mencionarlo también respecto a situaciones como la violencia de género, ¿no? Nosotros, parte de la formación que estamos trabajando con aquellos compañeros que sostienen estos puestos comunitarios y aquellos compañeros y compañeras que son de algún modo, quienes llevan adelante esta política del barrio cuida al barrio, tiene que ver con poder observar y poder estar atentos a las cuestiones de violencia de género que en un contexto como la pandemia se recrudecen, se estipula que hay un 40% más de denuncias por situaciones de violencia de género, y de la misma manera que lo que describíamos respecto de una política más sistemática sobre lo sanitario, sobre lo comunitario, las situaciones de violencia de género también es muy importante que podamos pensarlas desde una resolución que sea territorial y que pueda llegar
previa a las situaciones de denuncia y donde actúe la justicia, que muchas veces sabemos tiene muchísimos límites para garantizar, por ejemplo, medidas cautelares como el botón antipánico o como la perimetral, y que sabemos que los esquemas de promotoras de género, que están muy vinculada también a lo que vamos armando, ¿no? Porque también el barrio cuida al barrio, se apoya y se despliega sobre las experiencias que traen las organizaciones sobre los esquemas de promotores comunitarios, promotores de salud y promotoras de género. Me parece que también para atender a las situaciones de violencia de género es muy importante poder recuperar y vislumbrar cómo las organizaciones tienen una praxis previa a resolver y a intentar estar antes de las situaciones más violentas vinculadas a la violencia de género, que impliquen que aquella compañera que conoce a una mujer que es víctima de situaciones de violencia pueda justamente ser su acompañante, poder estar pendiente de esas situaciones, poder llevar adelante esa relación que le permita la confianza suficiente como para poder transmitirle lo importante que es para ella cortar esa situación de violencia y, como decíamos antes, ¿no? Poder estar antes que la denuncia judicial, que sabemos muchas veces eso es el final del camino en lugar del principio del camino, ¿no? Por lo cual me parece que es muy importante poder, poner en valor estas redes comunitarias a la hora de pensar cuestiones o programas que sean más sistemáticos y de mayor continuidad en el tiempo, vinculados no solamente a los sanitarios, sino también a la violencia de género, que bueno, es un gran flagelo que vivimos actualmente como sociedad, que vive en nuestro país, y que me parece que también podría plantearse posibles respuestas vinculadas a esta cuestión sobre estas redes comunitarias preexistentes. Sí, totalmente. Y de hecho es lo que decís me hace pensar en una forma de sortear algunas críticas a la idea del Estado que cuida, ¿no? Porque a veces hay una especie de posible devenir o interpretación del Estado que cuida como una especie de Estado paternalista, ¿no? Paternalista, patriarcal, ¿no? Que finalmente viene y te cuida. No, la idea del cuidado comunitario justamente permite destruir ese imaginario y dar cuenta de una posibilidad de un cuidado que no necesariamente lleva a un ejercicio jerarquizante o un ejercicio opresor a través del cuidado, ¿no? Porque de última uno podría decir, la policía te cuida, bueno, te cuida, pero también te puede reprimir, ¿no? En cambio, el esquema del cuidado comunitario es un esquema de mucho más horizontalidad, donde efectivamente, en términos de organización social y en términos de manera de pensar la sociedad, es bien interesante porque valoriza justamente lo que describías, la cuestión de la cercanía, ¿no? De la cercanía, de la confianza, y entiendo que muchas de las políticas que tienen que ver con atender las situaciones de violencia de género va en el sentido de poder generar esos canales de comunicación y de posibilidad de expresión del problema y de resolución del problema, ¿no? De resolución, por lo menos de intervención sobre el problema. Entonces eso también creo que es una característica interesante de esta cuestión del Estado social, ¿no? Porque finalmente, ¿por qué hablar del Estado social ahora en este contexto? Básicamente porque justamente estamos viviendo una crisis económica y estamos también viviendo una puesta en crisis de los modos de la política. Y que nos estamos dando cuenta de la necesidad de otra forma de pensar el Estado, y que en programas como Barrio Cuida al Barrio vemos una puesta en acto de esa otra forma que nos permite pensar conceptualmente ese Estado social. Estado social con guión. ¿Y por qué parece necesario ese tipo de intervenciones en el ámbito académico?
y en el hábito de un seminario general como esto, porque justamente creo que es un gran momento para movilizar los imaginarios y perturbar los imaginarios preexistentes para movilizar imaginarios nuevos, para poder ser creativos y ser creativos a su vez en un procedimiento que es un procedimiento de concientización de algunas cosas que ya se están llevando adelante, ¿no? Porque a veces cuando uno piensa en la transformación social, cuando se trata de poner sobre la mesa la transformación social, aparece rápidamente un temor a lo utópico, ¿no? Y ahí en ese caso, el utópico como aquello que es inverosímil o irrealizable. Justamente durante las crisis ocurren casos que en otro momento ocurren cosas que en otro momento parece inverosímil, pero acá que están. Y muchas veces lo que les falta a esas prácticas, que sean reconocidas como prácticas válidas más allá de la crisis, ¿no? Por eso te preguntaba sobre la continuidad después de la pandemia, porque uno tiende a descartar algunas formas de acción en momentos de crisis cuando volvemos a una normalidad, entre comillas. O sea, a una rutinización, que es mejor que la idea de normalidad, ¿no? Ahora estamos desrutinizados, en algún momento vamos a volver a una rutina. Bueno, se va a rutinizar, es decir, va a volver a naturalizarse algunas cuestiones. En ese nuevo estado de naturalización es importante que podamos pensar otras relaciones, ¿no? Otras relaciones sociales, otras relaciones económicas, otras relaciones sexoafectivas, otras relaciones políticas. Y eso justamente lo que un concepto de Estado social permite, me parece, captar. Es decir, un Estado que toma en cuenta el estado de lo social, que toma en cuenta los saberes existentes en la sociedad, que toma en cuenta las mediaciones sociales, que toma en cuenta una acción común, ¿no? Y que toma en cuenta la posibilidad de la institucionalización para la transformación social. Entonces, yo cuando el IDAES, digamos, nos invitó a conversar, me parecía que era pertinente en este contexto que compartiéramos esas experiencias y esas reflexiones sobre el barrio, cuida al barrio, sobre el cuidado, sobre la economía popular y sobre ese estado en potencia que se ve en este periodo, ¿no? No sé si querés agregar algo más. No, me gusta esta idea de perturbar los imaginarios preexistentes. Me parece que es una oportunidad para repensar estas relaciones sociales a las cuales te referías, y me parece que de algún modo el cuidado, tanto comunitario como el cuidado, digamos, al interior de cualquier familia que está sosteniendo digamos, el aislamiento social obligatorio, se vuelve un ponderable, se vuelve, digamos, algo ineludible, y me parece que justamente tenemos que construir performativamente en el hoy, no en el día después de la pandemia, sino en el hoy, formas de valorización de ese cuidado, ya sea valorización social como valorización económica, que nos permitan justamente construir relaciones sociales más liberadoras el día de mañana, ¿no? Me parece que eso es muy importante, y también, ¿no? Digamos, prestando atención a este peligro que decías, ¿no? Estando atentos digamos, a no caer en cuestiones más paternalistas, sino que siempre fomenten la autonomía de cualquier persona que sostiene esos cuidados, incluso comunitarios, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, respecto a esto que decías sobre las situaciones de violencia de género, ¿no? Me parece que, digamos, que es muy, muy liberador para una persona que fue víctima de una situación de violencia de género poder correrse de ese lugar de víctima y poder protagonizar procesos digamos, que colectivicen la promoción y la erradicación de las situaciones de violencia de género, y me parece que ese es el camino para justamente no caer en paternalismos, ¿no? Sino, digamos, propender a mayores grados de autonomía, por lo cual me parece que es una oportunidad justamente para perturbar imaginarios. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Gracias a los que nos escucharon por la atención.
y bueno, espero que nos veamos pronto físicamente en los pasillos del IDAES. Chao, muchas gracias.